todos, sean bienvenidos. El día de hoy vamos a tener la plática de tabaquismo y vapeo. Quien nos va a impartir el doctor Samuel Gómez Lucas. Él es médico especialista en neumología, egresado del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, avalado por la UNAM. Y cuenta con una maestría en Administración de Instituciones de Salud. Actualmente se desempeña como jefe del servicio de neumología del Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos en este hospital, donde se desarrolla actividades de hospitalización, consulta externa, broncoscopía y medicina del sueño. En el ámbito académico ha sido profesor en el capítulo de neumología del curso de especialización en medicina interna de la UNAM, de este hospital, y también es profesor de neumología de programas de pregrado como la UNAM y la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuenta con amplia experiencia clínica, docente y de investigación, así como participación constante en congresos y actividades de actualización en enfermedades respiratorias. Demos un fuerte aplauso para el doctor Samuel. Buenos días. Gracias por la invitación. En algún momento ya nos hemos conocido, hemos tenido varias pláticas en este auditorio y el día de hoy pues lo hacemos en relación al tabaquismo, puesto que el 31 de mayo fue el Día Mundial de la Lucha contra el Tabaco. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito de esto, que nosotros todos los que estamos aquí presentes somos personal de salud y nos toca ver este tipo de patologías, por supuesto. Lo que vamos a ver ahorita, vamos a ver algunas cosas de tabaquismo y sobre todo algunas cosas de vapeo, que esto está muy en boga y sobre todo para el público al cual va dirigido, que es el público joven principalmente. Bien, como definición tenemos que el tabaquismo es la adicción al consumo de tabaco creada por uno de sus componentes, que es la nicotina. Este tabaco puede estar en cualquier presentación, puede estar desde un cigarrillo, puede estar en una pipa, puede estar en un puro pequeño o un puro grande, y este trastorno pues todos sabemos que está relacionado con problemas físicos, problemas psicológicos y puede desarrollar dependencia y síntomas de abstinencia al suspenderlo. En cuanto a la epidemiología, todos sabemos que es una de las causas de enfermedad a nivel mundial. Esta es una de las principales causas de esto. Es la primera causa de muerte prematura y prevenible en todo el mundo. Aproximadamente se calculan 1.300 millones de fumadores, de los cuales el 80% es hombres. Hay 5 millones de muertes anuales asociadas a este consumo de tabaco y tenemos que el tabaquismo involuntario también produce muertes, alrededor de 600.000 muertes por año. El tabaquismo existe desde hace mucho tiempo. En América existe desde mucho antes de la conquista, más o menos hasta 2000 años antes de lo de nosotros. Y lo consumían en diferentes formas, como en la combustión o masticarlo. Y lo consumían para lo que lo consumen actualmente también las personas, para estimular o para relajarse. Eso ya depende de cada persona. Pero hasta 1900, bueno, y el primer cigarrillo se hizo en España alrededor del año 1825, en donde se envolvió el producto de tabaco, bueno, el tabaco en papel, y lo prendieron y empezaron a hacer el primer cigarrillo a partir de eso. Bueno, a partir de 1900 empezó un incremento en el consumo, esto es Estados Unidos,
empezó un incremento del consumo de cigarros y entonces se dieron cuenta que aproximadamente 20 años después, cuando las personas incrementaban su consumo y empezaban, por ejemplo, en 1930, 20 años después empezaban a aparecer los primeros síntomas respiratorios, y todo esto como bronquitis crónica, enfermedades relacionadas como el asma, el EPOC, y también enfermedades importantes como el cáncer en cualquier parte del cuerpo, además de las enfermedades cardiovasculares. Este Colegio Americano de Cirujanos Generales se dieron cuenta que el consumo de tabaco estaba muy ligado a las enfermedades cardiovasculares y al cáncer. Y fue ahí donde definieron que tenían que poner algunas restricciones, que tenían que poner más impuestos. Sin embargo, todos hemos visto algunos anuncios de los años 60, 70 principalmente, donde el cigarro se maneja como algo estimulante, como algo que nos da, bueno, les daba estatus. Vean, en el mundo tenemos las 8 principales causas de muerte, de las cuales 6, el tabaquismo contribuye de forma importante. Y entonces, la cardiopatía isquémica, las enfermedades cerebrovasculares, que son las más importantes, tienen un porcentaje no despreciable que se asocia a tabaquismo. Y si nosotros le quitamos a todas esas 8, a esas 6 causas de mortalidad, vemos que todas estas causas, toda esta tabla de mortalidad nos hablaría que esto lo ocasiona el cigarro y es nada despreciable. Lo único que no causaría sería VIH y las enfermedades diarreicas. En México existen aproximadamente 15.6 millones de fumadores, por supuesto, la mayoría son hombres. Se calculan alrededor de 60,000 muertes anuales y en algunos casos la edad de inicio del tabaquismo es de 13 años aproximadamente. Las mujeres en promedio inician a los 21 años con un consumo diario de 6 cigarrillos por año, y en cuanto a los hombres lo inician un poco más temprano, el promedio es a los 18 años de edad, pero con un consumo un poquito más alto, que es 7 cigarrillos por día. Y no nada más es que los consuman, sino que los lugares donde se encuentran estas personas, sobre todo la población joven, se expone en bares, restaurantes y en el transporte público, en escuelas ocasionalmente y en el trabajo. Actualmente ya tiene como 20 años que restringieron la exposición al humo de cigarro en oficinas, pero esto lo pueden hacer hasta en la calle. ¿Qué es un fumador? Es una persona que ha fumado diariamente durante el último mes cualquier cantidad de cigarros por día, incluso uno. Y un fumador se puede catalogar entre un fumador leve, moderado y grave, de acuerdo a la cantidad de cigarrillos por día que consuma. El exfumador es aquella persona que fue fumadora en algún punto de la vida, pero que tiene por lo menos 6 meses sin el consumo de algún producto de tabaco. Y los fumadores involuntarios, que se conoce muy frecuentemente como fumador pasivo, pues son los que están expuestos al humo del cigarro de algunas otras personas fumadoras activas. Aquí no hay forma de medir la intensidad de la exposición, solamente podemos preguntar: ¿usted fuma? Sí, no. ¿Fumó alguien frente a usted? Sí, mis papás, mis hermanos cuando yo era pequeño, o mi esposo o mi esposa toda la vida. Estuve 40 años casado con ella y ella fumó 50 diarios y yo vivía con ella en la misma habitación. Bueno, esa es la única forma de pensar cómo es la intensidad de ese tabaquismo. Los motivos del tabaquismo son muchos. Existe el tabaquismo psicosocial, en donde las personas se rodean de otros fumadores y les da la intención de hacerlo. Existe el tabaquismo estimulante, por todos los neurotransmisores que se pueden liberar en mayor cantidad al hacerlo. Existe el tabaquismo de manipulación, por el simple hecho de tenerlo en los dedos o estar entretenido manipulándolo. Desde el hecho de prenderlo, eso no quiere decir, porque muchos dicen: pues yo lo enciendo, doctor, y ahí lo tengo y lo dejo que se consuma. Pues sí, pero ahí estás consumiéndote tú la corriente secundaria, que es la primera más tóxica. Algunos lo hacen por distracción o por placer, por lo que se siente. Algunos también lo hacen como una condición relajante después de un día de estrés o de algunas otras situaciones,
ellos dicen me merezco un cigarro y entonces lo consumen por ese motivo, algunos otros pues simplemente por necesidad. Dentro de los componentes del cigarro tenemos muchos, son 6.000 sustancias aproximadamente, pero esta imagen nos dice qué es lo que contiene un cigarrillo y nos dice, bueno, el gas butano lo utilizan en encendedores, el ácido acético viene en el vinagre, el metano en el gas de las cloacas o de las coladeras, y en fin, es como una forma de ilustrar lo que la persona se está fumando, pues por supuesto al consumir un cigarro, aunque quizás todo esto no es como relevante para muchos. Los componentes del cigarro, como les decía, son 6.000 sustancias durante la fase de combustión. Existen aproximadamente 400 que son tóxicas de todas estas y son 60 las que se han identificado como cancerígenas. Un cigarrillo contiene, depende la marca, depende el tamaño también, va a tener desde 2 miligramos, algunos tienen en promedio 8 a 19 miligramos de nicotina. Y entonces también sería bueno saber cuánto contiene un puro pequeño va a contener 3 gramos de tabaco, el cual tiene 60 miligramos de nicotina. Un puro normal, que es los que fuman los señores ya grandes casi siempre, tiene aproximadamente 20 gramos de tabaco y esto contiene entre 100 a 200 miligramos de nicotina. Y por último, una pipa, que ya es menos común, pero al ponerle a la pipa el tabaco, pues este tiene más de 200 miligramos de nicotina. Como les decía, existen corrientes del humo, o sea, no nada más es fumarlo, sino ¿cuál corriente es la que pega más? Bueno, son 3 corrientes. La corriente primaria, o la principal, que es aquella la que el fumador inhala cuando se pone el cigarrillo en la boca y lo mete por boca. Esa es la que le llega a la vía respiratoria, es principalmente irritante. La segunda es la secundaria o lateral, que es donde la persona coloca el cigarrillo en el cenicero o lo tiene en la mano. Esa es la más tóxica de las 3. Y es la que se consume el fumador involuntario. Por último, la terciaria es aquella que exhala el fumador después de haber obtenido cambios dentro de su aparato respiratorio. Bueno, de estas 3, la secundaria es la peor. Entonces, no nada más es de que encienda el cigarro, sino que al tenerlo aquí al lado y estarlo inhalando, pues ahí va a tener los efectos. El cigarro va a tener fases. Estas fases son la gaseosa, que son todos estos gases que se producen, y la fase de partículas. Dentro de la fase gaseosa, lo más cancerígeno son metano, amoníaco y los bencenos. En la fase de partículas, esta es el que tiene la nicotina, el principal mecanismo de adicción a esto. Y entonces el mecanismo adictivo se produce por la nicotina que contiene el tabaco. La nicotina se va a absorber en la boca y en la vía respiratoria intermedia. Va a llegar al cerebro aproximadamente en 7 segundos, que es muy rápido porque pasa por la corriente, incluso se absorbe a veces abajo de la lengua. La concentración máxima se alcanza a los 15 minutos y la duración de esto es aproximadamente 2 horas. Por eso las personas que fuman, muchos son como que uno tras otro, porque es lo que les duran estos 15 minutos la concentración máxima, y algunos otros lo hacen cada 2 horas un cigarrillo más o menos. Pues, ¿cuáles son los principales receptores? Los receptores son los alfa-4 beta-2 que se encuentran a nivel del sistema nervioso central. Estos receptores nicotínicos son los principales que producen la adicción a la nicotina. Al estimularse este tipo de receptores, lo que van a hacer es incrementar la secreción de dopamina, y esta dopamina va a ir directamente al núcleo accumbens, que es la principal zona del cerebro donde hay satisfacción. Es la zona donde nos da placer o confort. Por eso es muy adictiva esta nicotina. Pero no nada más se secreta nicotina, sino que hay otros neurotransmisores que pueden condicionar este mecanismo adictivo. El principal es la dopamina, que se asocia principalmente con placer o supresión de apetito, por eso los fumadores casi no comen y están flacos. La norepinefrina, la acetilcolina, el glutamato, y vean cómo todos estos neurotransmisores se asocian a diferentes condiciones y ya por eso depende de cada quien lo usa para lo que le conviene. Por ejemplo, para excitación o para condiciones de mejoría cognitiva. Algunos otros lo usan para mejoría de la memoria, para tranquilizarse. Algunos reducen, por supuesto, la ansiedad. Entonces son muchos mecanismos que juegan aquí. Las enfermedades del fumador.
todos aquí sabemos qué es lo que produce. La nicotina se va a absorber entre 7 a 10 segundos y esto va a llegar a glándulas suprarrenales, se libera adrenalina, se incrementa en agudo la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la frecuencia respiratoria. Esto es en agudo. A nivel del sistema nervioso central se incrementa la producción de endorfinas, dopamina y serotonina y la persona se va a poner eufórico, va a incrementar su atención, va a disminuir su estrés. En el aparato respiratorio hay un incremento en la concentración de monóxido de carbono, una disminución en la difusión pulmonar, y aquí estamos hablando de una disminución de la difusión de oxígeno. Incremento en las resistencias vasculares pulmonares, disminuye el flujo respiratorio pico y produce broncoconstricción en agudo. Por eso a los pacientes asmáticos no les conviene, de hecho a nadie le conviene, pero menos a estos. En la condición crónica, pues todos sabemos que está asociado a asma, a EPOC, a cáncer y a neumonía. En la condición de neumonía es porque disminuye la movilidad de los cilios, que son uno de los principales mecanismos de limpieza del aparato respiratorio inferior. Pero tenemos identificado a qué cáncer se asocia. Al cáncer de boca y garganta, al cáncer de pulmón y al cáncer de vejiga. Esos son los principales identificados para asociarse al tabaquismo. Sin embargo, a todos estos que ustedes están viendo se le puede asociar. Tenemos que las enfermedades del fumador, pues por ejemplo, tiene una disminución en el desarrollo de las capacidades cognitivas, sobre todo cuando están expuestos de pequeños. Enfermedades de la vista, alguna alteración en la boca o en los dientes, enfermedades cardiovasculares, cáncer de pulmón. Pero bueno, hay muchas otras que son unas más importantes que otras. Por ejemplo, incremento en las enfermedades cardiovasculares, y en la cuestión de fertilidad, pues en la mujer disminuye la función reproductiva, y en la cuestión del hombre, pues es una causa importante de impotencia sexual. Pero no nada más tiene condiciones orgánicas, sino también psiquiátricas, depresión, esquizofrenia. La esquizofrenia todos sabemos que se asocia más al consumo de productos de cannabis, pero también puede desarrollar esto, puede desarrollar hiperactividad con déficit de atención y algún otro trastorno psiquiátrico. Se asocia también a Parkinson y a Alzheimer. En los niños, pues los papás que fuman, que afortunadamente ya son menos, a los pequeños pueden incrementarse los cuadros de enfermedades de oído medio, pueden disminuir el desarrollo adecuado de la vía respiratoria de un pequeño. La vía respiratoria se termina de desarrollar a los 6-8 años aproximadamente. Enfermedades respiratorias de repetición y, por ejemplo, muerte súbita de los pequeños. Pues todos sabemos entonces que el tabaquismo es una enfermedad por el mecanismo de adicción que produce. Entonces, si es una enfermedad, pues claro que se puede manejar. Pero lo más importante para el manejo de esto es que la persona que lo hace esté decidida a recibir manejo y a llevarlo a cabo. Siempre nosotros, como personal de salud, estaríamos, pues no lo llamamos así obligados, pero estaríamos invitados a decirle al paciente que debería dejar de fumar. O sea, no es de bájele, no, tiene que abandonar. Hay muchas causas, hay muchas cosas que les podemos decir a los pacientes, y una de ellas es que el consumo de cigarros de una persona que fuma, independientemente de la cantidad, comparado con una de la misma edad, del mismo sexo, que no lo hace, tiene una esperanza de vida de 10 años menos de la que fuma a la que no fuma. Entonces creo que eso es importante. Hay beneficios, estos beneficios se dan con el paso de las horas, minutos o incluso hasta los años. Desde los primeros 20 minutos en donde la persona deja el cigarro, pues los signos vitales como frecuencia cardíaca o como presión arterial se van a normalizar. Los niveles de monóxido de carbono se van a niveles normales cuando tiene 12 horas sin haber fumado. Disminuye la aparición de lesiones orales, la función pulmonar mejora a los 3 meses
desaparece esa tos del fumador a los 9 meses de haberlo dejado, disminuye el riesgo de enfermedad coronaria después de un año de no usarlo, que ustedes se han dado cuenta que aquí hay personas que llegan, no sé, infartados, y ellos dicen, yo me fumaba diario 10, pero me infarté, me hospitalizaron, estuve 2 semanas aquí en la unidad coronaria y dejé de fumar. Pues claro, el susto, pues sí, necesitan algo así. El tratamiento son 2 cosas, bueno, 3, que el paciente o la persona quiera. Si no quiere, no va a haber poder que nos haga tener éxito en esto. La segunda es la terapia cognitivo-conductual, en donde echamos la mano del personal como psicólogos, psiquiatras, diferentes terapeutas que nos ayudan a decirle a la persona qué puede hacer cuando tenga la necesidad de fumar, qué opciones tenemos para que no tenga esa ansiedad. Y puede ser una condición como de ir al parque, hacer ejercicio, leer, entre otras cosas. Y esta terapia ha funcionado bastante bien. Pero la otra, tenemos el manejo farmacológico. Y ese manejo farmacológico es muy aceptable. Desde que llega una persona y fuma, nosotros deberíamos de decirle, debe de dejar de fumar. Y tenemos el número necesario a tratar, ¿no? Tenemos que si yo le digo a 40 personas que debe de dejar de fumar, una de esas me va a hacer caso. Bueno, entonces tenemos que decirle a un montón de gente que tiene que dejar de fumar para que podamos tener como que un éxito en nuestra intervención. Pero si ustedes ven, ese consejo de lo que quieran decirle, desde hasta de amigos hasta de espantarlo, pues sí nos va a servir. La otra es que tenemos fármacos, y estos fármacos son los principalmente aceptados a nivel mundial. Y vean que la vareniclina, si nosotros le damos a 7 personas, 5.7, o sea 5 y un cacho de ella, de la otra, va a tener eficiencia el tratamiento. Por eso la vareniclina ha sido muy cuidada, solo que hay un pequeño problema ahora. Y entonces tenemos que existen chicles. Los chicles, pues a lo mejor no los conocen ustedes, pero yo sí. En algún momento me encontré una caja de chicles de nicotina, porque yo trabajaba antes como farmacéutico, y entonces lo vi y dije, esta es una muestra. Me la metí a la boca, la mastiqué y sabe asqueroso. Es como si ustedes estuvieran masticando un palo, así, mal, muy mal. Y tiene un sabor como a canela que te irrita mucho. Bueno, pues es que el fumador necesita un estímulo importante en la boca para quitarse esa ansiedad. Necesita que le arda, necesita que le sepa eso. Por eso los chicles saben muy fuerte, y ese es el sabor de la nicotina. Los chicles son de 1 o 2 miligramos. El periodo de tiempo en donde los va a usar el paciente son aproximadamente de 6 a 8 semanas. La desventaja de esto es que tiene que estarlos utilizando, por ejemplo, metiéndose un chicle a la boca cada hora o cada 2 horas. Eso es un poquito engorroso porque pues no todos tienen esa libertad de estar masticando chicle, aparte de que no es tan bien visto. Tenemos otro tipo de tratamiento que son los parches, que es uno de los más utilizados, y se recomienda que a las personas se les inicie con la concentración máxima de nicotina, que son 21 miligramos. Este parche trae la caja, 7 parches, cada parche es 1 por día, se cambia todos los días y se aplica en las regiones como el brazo. Si el paciente tiene un índice tabáquico de más de 10 paquetes por año, entonces le damos el de 21 miligramos. Si tiene menos que ese índice, entonces le damos la de 14 miligramos. Eso ya depende de cada persona. Y esto nos ayuda a disminuir la necesidad de la nicotina. Tenemos la vareniclina y tenemos el bupropión. La vareniclina es un agonista de estos receptores de nicotina. Sin embargo, en los últimos años ha tenido se ha descontinuado en los laboratorios que la producían. Desconocemos la causa y actualmente no está en venta en ninguna parte del mundo, o sea, no, ni siquiera importada, no hay forma de traerla. No sabemos si va a regresar. Y por último, el bupropión. El bupropión es un antidepresivo viejito,
que se utiliza actualmente para mejorar la condición de ansiedad de las personas. Entonces, si nosotros le damos un tratamiento cognitivo-conductual más una terapia de sustitución de nicotina con chicles o parches y le damos un antidepresivo ansiolítico, la efectividad va a ser en más del 70% de las personas que reciben este tratamiento. El vapeo no es una terapia para dejar de fumar, eso no es. El vapeo tiene sus antecedentes en el 2003 aproximadamente. Entonces, se empezó a popularizar porque las personas querían dejar de fumar. Y entonces apareció alguien brillante que dijo, bueno, entonces vamos a ponerle a un líquido nicotina con un saborizante y vamos a hacer combustión. Ah, pero no se trata de eso tampoco. ¿Qué es el vapeo? Pues el vapeo es un acto de inhalar y exhalar un vapor que se produce por un material líquido que previamente se calienta en un dispositivo que generalmente es electrónico. Este dispositivo puede llevar pilas o puede conectarse a la electricidad. Este dispositivo va a liberar ese aerosol, es un aerosol que es muy concentrado. Ese dispositivo tiene diferentes aditamentos como la batería, el calentador, la boquilla, la cantidad de líquido que va a inhalar el paciente, bueno, la persona. Y ese vapeador tiene muchas formas. Tiene esta forma, por ejemplo, tenemos pipas, tenemos formas de cigarrillo, tenemos formas de encendedor, parecen plumas, se conectan por USB, pero tenemos también estas formas, como plumas, como esto y como esto. No nada más es un vapeador, sino son muchos. ¿Y cuál es la población objetivo? Pues la población objetivo son jóvenes. Todos esos que están ahí en esas filas, esa es la población objetivo. Y entonces, ¿por qué? Porque les da estatus, porque sabe rico, porque está llamativo, pero pues no, solo es vapor. No solo es vapor. En el momento de hacer la combustión, este tiene glicerol, y el glicerol, al tener la combustión, va a producir propietilenglicol, que es un potente cancerígeno de la lengua, de la boca y de la laringe. El aldehído, el formaldehído, pues son ampliamente tóxicos para la vía respiratoria, etanol, metales como estaño, cromo y níquel. Entonces, no solo es el vapor. Cada dispositivo tiene un contenido líquido que son aproximadamente 50 mililitros, más o menos. Ese líquido va a tener alrededor de 60 miligramos de nicotina, que equivale a que la persona se esté fumando entre 3 a 5 cajetillas de cigarro por cada dispositivo. Por eso no es inocuo. El contenido no nada más es de nicotina, el contenido también puede ser con fentanilo o puede ser por cannabis, eso ya depende de dónde los encuentre. Y tenemos que los componentes de ese líquido pues son los compuestos volátiles como el tolueno y el gilol, asociado principalmente a EPOC y a neumoconiosis. Metales como todos estos y que se asocian a la toxicidad de médula ósea, saborizantes, bronquiolitis obliterante en agudo, tóxicos del aerosol, como les decía, la glicerina, y que es un cancerígeno bucal. Los saborizantes incrementan la interleucina 8, que es una de las principales orquestadoras de la bronquitis crónica. Y efectos sobre la salud. Pues, ¿qué podría pasar? Se incrementa la producción de secreciones a nivel de la garganta y a nivel de la vía respiratoria inferior. Va a producir inflamación local, el paciente puede tener disnea en ese momento, predispone a infecciones y va a alterar los lípidos respiratorios, va a alterar los genes de la mucosa bucal y eso nos va a condicionar que pueda propiciar cáncer. Como es algo relativamente nuevo, como les decía, desde 2003, entonces no hemos encontrado una asociación tan importante para el cáncer de pulmón, pero sí para otros tipos de cáncer. En el aparato respiratorio puede producir bronquiolitis, una neumonía lipoidea, que esto es algo muy serio.
Porque si tenemos una neumonía lipoidea, el paciente va a quedar inservible para toda la existencia, hagámosle lo que le hagamos. Neumonitis por hipersensibilidad, algunos se les truena el pulmón y producen neumotórax, hemorragia alveolar difusa o SIDA. En agudo, incrementa la presión arterial diastólica, incrementa la rigidez arterial. En el sistema inmunológico, incrementa el estrés oxidativo, incrementa la necrosis de las células inmunitarias y disminuye la apoptosis de las que ya no sirven. Es un principal predisponente para el cáncer de células escamosas de cabeza y cuello, y a nivel del sistema nervioso se ha asociado con alteración del ritmo circadiano. El ciclo sueño-vigilia cambia, además de que pueden presentarse convulsiones en algunas personas. En la piel o en la dentadura puede producir quemaduras y en algunos casos explota el dispositivo de lo caliente que se encuentra y les puede producir fracturas de mandíbula. A nivel de la boca, dolor de lengua y de mejillas por la inflamación que puede producir, fractura de piezas dentarias, caries. ¿Qué pasa con la nicotina de este dispositivo? Vean, como en estas dos imágenes, el uso de la nicotina depende de la generación del dispositivo y de la experiencia de la persona. Hay personas que solo exhalan esto, pero hay otras que hacen esto. Entonces, pues entre más, todavía es mayor la recompensa. Desde 2019 ya tenemos una restricción. No sé qué ha pasado en algunos lugares que se siguen vendiendo, pero esto pues no es legal, no debería. Y no tenemos todavía estudios a largo plazo hacia cáncer de pulmón, pero sí tenemos hacia otros que son más cortos. El vapeo no es un tratamiento. Y todo esto es asociado a el 31 de mayo, que es el Día Mundial de la Lucha contra el Tabaco. Muchas gracias. ¿Alguien tiene una pregunta o algún comentario? Sí, ¿qué tal? Muchas gracias, doctor. ¿Algún comentario, una pregunta? Sí. Buenos días, doctor. Felicidades por su charla, muy interesante. Doctor, ¿dentro de lista de clínicas para tabaquismo? Sí, doctora. Tenemos, bueno, aquí no la tenemos porque el servicio de neumología es relativamente nuevo. Sin embargo, existe en la clínica Ignacio Chávez una clínica de tabaquismo en donde existe una terapia cognitivo-conductual y algunos pacientes son referidos de allá hacia acá para que podamos nosotros darle algún tratamiento como la sustitución de nicotina. Y nosotros, por supuesto, pedimos apoyo pues, del servicio de psiquiatría para que nos ayuden con la terapia de otro tipo de medicamentos. Pero sí existe, solo es una. Existían un poquito más, sin embargo, después de pandemia quitaron algunas condiciones, entonces solo es una. Gracias. Muchas gracias por estos consejos. ¿Cómo se manifiesta la bronquiolitis obliterante? Es una condición más frecuentemente. Sí. Perdón, es una condición aguda que es parte de las neumopatías intersticiales. Lo que ocasiona es que el paciente está inhalando cuando está usando su vapeador y comienza con dolor torácico, un dolor torácico opresivo. Este dolor torácico no tiene variaciones, solamente es aquí, y el paciente inicia con disnea. Esa disnea empieza, puede ocasionar desaturación. Y esta bronquiolitis obliterante lo que está haciendo, pues estamos hablando de los bronquiolos, estamos hablando de la vía respiratoria periférica. Lo que condiciona es que la parte periférica del pulmón va a producir broncoconstricción. Como llamamos obliterante, es algo que no podemos abrir tan fácilmente ni con nebulizaciones ni con esteroides. Entonces casi siempre esos pacientes que llegan a los servicios de urgencias terminan intubados y pueden producir algo que llamamos vidrio deslustrado, que es una inflamación a nivel de todo el aparato respiratorio. Pero es así, dolor torácico, disnea y posteriormente desaturación. Tos, producción de secreciones no estándar. Obviamente puede ser confundida con un infarto al miocardio. Sí, claro, sí, por supuesto, claro que sí, porque el dolor es aquí, en precordio. Ajá.
y el manejo sería equívoco en un momento dado, porque el problema pulmonar no cardíaco. Sí, en los servicios de urgencias, pues todos los compañeros, la mayor parte siempre son radiografía de tórax, electrocardiograma, ¿no? Como que van de la mano para ver hacia dónde vamos, ¿no? La clínica, por supuesto. La bronquiolitis, pues no se va a irradiar hacia acá o hacia acá, no va a tener esas irradiaciones. Esas son las manifestaciones. Y es algo poco común, pero puede pasar. Gracias. Doctor Gómez Lucas, buenos días, muchas felicidades. Preguntarle, así como con el tabaquismo hay fumadores pasivos, ¿qué ocurre con el vapeo, con la gente que está ahí conviviendo con la persona que lo utiliza? Aquí con los vapeadores, la principal característica que nos va a producir es la irritación de la mucosa nasal y de la vía respiratoria superior. En estos pacientes no entra todo por ejemplo, el propietilenglicol no entra todo hasta la vía respiratoria inferior, entonces casi siempre es acá y va a producir síntomas irritativos, como congestión nasal, estornudos. No hay algo que hayamos asociado a involuntario al vapeo, solamente es algo agudo. ¿Qué tal? Bueno, yo también me gustaría hacer un comentario, más bien desde el punto de vista de que aquí, ¿qué herramientas terapéuticas se tienen de las que mencionaste en el cuadro básico? Suena irónico, pero no tenemos bupropion, ni tampoco tenemos el champ. Bueno, el champ no hay en ninguna parte, como tú lo dijiste, las continuaron. ¿Sí? Y claro, desde el punto de vista, como yo soy exfumador, yo tenía alto índice tabáquico. Sí. Sí, y evidentemente también sé muy bien todas las consecuencias del tabaquismo y sé muy bien que causa cáncer, es malo, infartos, todas esas cosas. Al igual que la mayoría de los fumadores lo saben. Tú viste que la consejoterapia era un 0.4% de posibilidades de que te hicieran caso. Al igual que el alcohólico, al igual que todas las adicciones. Sin embargo, pues aquí no tenemos ningún tipo de arsenal terapéutico para dejar de fumar y yo opino que el tabaquismo no es, viene a ser otra enfermedad de primer nivel, ¿sí? Aquí te llegan ya las consecuencias a largo plazo de todos los pacientes con tabaquismo, al igual que a ti, al igual que el cardiólogo, al igual que a medicina interna, todas son consecuencias a largo plazo. Entonces yo creo que los expertos deberían decir, porque siempre se preguntan, ¿quién es el experto en tabaquismo? Y lo dicen, el neumólogo, el psiquiatra. No, debemos ser todos, con todas las asociaciones, todas las comorbilidades, las causas de mortalidad que tiene el tabaquismo. Entonces debería de intervenirse desde el primer nivel, pero pues el sistema de salud se me hace extraño que haya más ingreso en inversión en segundo nivel o en tercer nivel que apostarle por este tipo de causas, ¿no? De que en realidad yo creo que el más experto debiera ser primer nivel para evitar que llegue a las complicaciones segundo y tercer nivel. Y en cuanto al vapeo, pues también cuando en ese entonces, cuando decía, no, pues a lo mejor es una alternativa, ¿no? Y luego ya después me puse a leer, pues evidentemente los estudios in vitro pues sí tienen mucho menos cantidades cancerígenas que las que se desprenden de la combustión del tabaco, porque al final la combustión tiene más sustancias cancerígenas, pero tiene una lesión mucho más aguda, es decir, te mata en un fin de semana, ¿no? Porque es una lesión asociada a vapeo, como parecido al síndrome de estrés respiratorio agudo. Sí. Pero también es idiosincrático, también todas estas pertenecientes a las enfermedades pulmonares intersticiales. Sin embargo, pues al final ninguno es bueno, ¿no? O sea, no es ninguna sustitución. Lo que sí me llama la atención es ahora que prohibieron el vapeo, pero aceptaron el cigarro electrónico, el IQOS, ¿no? Que hasta hay kioscos en los centros comerciales. Sí, bueno, y más que irónico, es tonto, ¿no? Pues, o sea, prohíbes el vapeo, dejas el cigarro electrónico que tiene las mismas consecuencias exactamente. Entonces no veo cuál es la legislación que prohíbe uno y acepta el otro. Y yo creo que tampoco la prohibición es una medida eficiente para que las personas dejen de consumirlo, porque lo único que hacen es que hay un chorro de piratería y chinos y en todas partes. Entonces, pues ese es mi comentario y muchas gracias por traer en boga estos temas que todo el mundo tiene duda, ¿no? Gracias, doctor. Pues, como decía, el tratamiento actualmente aquí no lo hay porque hay algunas condiciones de abasto. Sin embargo, lo que se puede hacer es como terapia específica para tipos de pacientes y se solicitaría la condición de algún medicamento por parte de psiquiatría y la terapia de sustitución de nicotina. Eso sí se puede hacer.
Sin embargo, son pocos los que llegan aquí con las ganas de dejar el tabaquismo, porque en realidad la mayoría que llegan ya lo dejaron porque ya se enfermaron, porque ya los internaron, porque ya les dio POC, porque ya usan oxígeno, y porque se juntan el cigarro con el oxígeno explotan. Entonces, pues no. Pero sí, tienes toda la razón, debería de ser una condición de primer nivel, una condición donde todos sepamos dar manejo o dar el consejo, pero esto tratarse desde otros niveles antes de acá, porque aquí sí, ya tratamos las complicaciones. Sí, doctor. Samuel, en el ISSSTE en San Fernando hay una clínica de adicciones para derechohabientes, y en la Facultad de Medicina de la UNAM también hay Sí. clínica de adicciones contra el Sí. tabaquismo. Sí, Y así son abiertas al público en general. Sí, muchos pacientes, bueno, cuando yo en lo que llevo aquí no he escuchado de estos pacientes, pero yo me formé en el Hospital General de México y era donde iban los pacientes. De hecho, en el Hospital General de México hay una clínica grande, en INER hay otra clínica de tabaquismo, por supuesto, y sí, las que usted mencionó también, y son bastante buenas. Sí, doctor. Buenos días, muchas gracias, doctor, por la ponencia, felicidades. Sin duda, mensaje para todos y en pro de nuestra salud. Yo también, como dice el doctor Anchondo, fui una fumadora que dejó de hacerlo hace ya 26 años. Yo dejé de fumar el día que supe que estaba embarazada y no he vuelto a fumar. Entonces, muchas felicidades. Y aprovechando, doctor, también felicitarlo y dar a conocer a la gente que está aquí presente que pronto va usted a hacer ya procedimientos de broncoscopía avanzada. El doctor está trabajando mucho para que en este hospital también tengamos algunos procedimientos pues de punta tecnológica, y gracias a su trabajo, nada más para que si quiere ahondar un poquito en el tema para que nuestro personal conozca un poco más. Ok, gracias, doctora. Bueno, gracias también a usted y al doctor Félix, porque en realidad ha sido mucho el apoyo de ustedes. El programa de broncoscopía intervencionista es un programa que viene desde nivel central, es un programa nacional en donde todos sabemos que la neumología no es una especialidad tan difundida y es algo joven en algunos lugares. La neumología tiene muchas ramas, una de ellas es la intervención, y entonces en la intervención tenemos con patologías muy complejas como estenosis traqueales, tumores que hay en mediastino, algunas condiciones como intervención de pleura. Se ha hecho andar este programa hace algún tiempo y entonces el día de ayer tuvimos una supervisión de nivel central en donde nos visitaron y recibimos como la felicitación, puesto que la doctora Cruz y el doctor Martínez han intervenido bastante en darnos el espacio, el tiempo quirúrgico, los materiales, y pues vamos a recibir nosotros pacientes del centro del país, del sur del país, porque son solo 3 hospitales que se eligieron. Uno es Torreón, el otro es Centenario y el otro es López Mateos. Entonces nosotros vamos a tener ese tipo de intervenciones que no lo tiene ningún otro lado de la ciudad. Entonces lo vamos a tener aquí para que pronto vamos a empezar a recibir a todos esos pacientes con patología pulmonar compleja. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la ponencia. A nombre de la Coordinación de Enseñanza e Investigación le damos entrega del reconocimiento y pues un aplauso para el doctor Samuel. Nos vemos el siguiente jueves.